Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo de los ácidos nucleicos. Suena complicado, pero son la base de la vida, ¿no? Como los arquitectos de nuestras células, ¿o me equivoco? Totalmente. Los ácidos nucleicos como ADN y el ARN son los que guardan las instrucciones para construir y hacer funcionar a todos los seres vivos. Piensa en una bacteria o en una ballena, todo depende de ellos. Es alucinante cómo algo tan pequeño puede contener tanta información, ¿verdad? Pero bueno, empecemos por lo básico. Para entender cómo funcionan estos guardianes de la información, primero tenemos que hablar de sus componentes, ¿no? Los nucleósidos y nucleótidos. A ver, explícame esto como si estuvieran en el cole otra vez. ¿Qué son exactamente? Buena pregunta. Imagínate que queremos escribir el libro de la vida, necesitamos un alfabeto, ¿cierto? Pues los nucleósidos, como la adenosina o la guanosina, son las letras de ese alfabeto genético. Vale, ya voy entendiendo. Pero, ¿cómo pasamos de letras a palabras? O mejor dicho, ¿cómo se convierten estas letras en los componentes del ADN y el ARN? Ahí es donde entra el ácido fosfórico. Cuando se unen un nucleócido, ¡pum!, se forma un nucleótido. Es como si a nuestra letra le añadiéramos un acento para cambiarle el sonido o significado. Y luego, uniendo estos nucleótidos, formamos largas cadenas, el ADN y el ARN. O sea que si los nucleótidos son letras, los nucleótidos vendrían siendo sílabas. Y luego uniendo sílabas formamos palabras, o sea, cadenas de ADN y ARN. Me gusta la analogía. Pero mencionaste algo de los enlaces, el N-glucosídico y el fosfodiéster. ¿Qué papel juegan? Muy bien captado. El enlace N-glucosídico une la base nitrogenada, o sea, la letra con la pentosa, que es un azúcar, formando el nucleócido. Es el pegamento que mantiene la letra y su acento juntos. Y luego, el enlace fosfodiéster es el que une los nucleótidos para formar las cadenas del ADN o ARN. Sí. Conecta el grupo fosfato de un nucleótido con el azúcar del siguiente, como si estuviéramos ensartando las sílabas para formar una palabra. Increíble. Estos pequeños enlaces a nivel molecular son los que construyen algo tan complejo como la vida. Y hablando de complejidad, ¿cómo se descifran esos nombres tan largos que tienen? Por ejemplo, adenosín monofosfato. Suena trabalenguas. No te preocupes, son más fáciles de lo que parecen. Adenosín nos dice que la base nitrogenada es la adenina. Y monofosfato significa que hay un solo grupo fosfato unido. Si hubiera dos, sería enosín y fosfato o ADP y así sucesivamente. Ah, claro. Tiene su lógica. Pero, una duda que me surge. No todos los nucleótidos forman parte del ADN o del ARN, ¿verdad? En el material que revisamos mencionan algunos que actúan como estrellas invitadas en otros procesos celulares. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Exacto. Los nucleótidos son versátiles. Algunos, como el NADA y el FADIN, son coenzimas. Ayudan a las enzimas, que son como las obreras de la célula, a realizar su trabajo en el metabolismo energético. Sin ellos, nuestras células no podrían obtener energía de los alimentos. Para que son como los asistentes de las enzimas, ¿no? Manteniendo todo en orden para que la célula tenga energía. ¿Y qué me dices de ATP? Siempre lo he escuchado como la moneda energética de la célula. El ATP es fundamental. Es la principal fuente de energía para casi todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Imagina que es la gasolina que hace funcionar la maquinaria celular. Impresionante. Y no podemos olvidarnos del AMPE, que actúa como mensajero en la comunicación celular, ¿cierto? Correcto. El AMP te transmite señales importantes entre las células, especialmente en procesos relacionados con hormonas. Es como el servicio de mensajería de la célula asegurándose de que la información llegue a su destino. Alucinante. ¿Quién diría que los nucleótidos, además de formar el ADN y el ARN, tendrían tantos roles importantes? Son como los obreros multitarea de la célula, ¿verdad? Sin duda, son componentes esenciales para la vida. Y ahora que ya conocemos los bloques básicos, ¿qué te parece si nos adentramos en el ADN? Esa molécula que contiene el manual de instrucciones de la vida. Me parece fascinante. Pero eso lo haremos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se lo pierdan. Listos para adentrarnos en el ADN, la molécula estrella de la genética. Lo interesante es que su historia es tan fascinante como su estructura. Me encantan las historias de descubrimientos científicos. ¿Por dónde empezamos? Nuestra aventura comienza en el siglo XIX con Friedrich Miescher, un biólogo suizo que estaba investigando los núcleos de las células y encontró unas sustancias ricas en fosfato a las que llamó nucleínas. En aquel entonces nadie se imaginaba la revolución que este hallazgo iba a desencadenar. Qué curioso. Un descubrimiento casual que abrió las puertas a un mundo nuevo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se fue armando el rompecabezas del ADN? A principios del siglo XX, el bioquímico Phoebus Levene descubrió que estas nucleínas estaban compuestas por azúcares, bases nitrogenadas y, por supuesto, fosfatos. Levene fue el que propuso la idea de los nucleótidos como unidades básicas del ADN. Increíble cómo la ciencia avanza paso a paso, ¿verdad? Cada descubrimiento, una pieza más del rompecabezas. ¿Y quiénes fueron los que finalmente pusieron al ADN en el centro del escenario genético? En la década de 1950, varios científicos hicieron contribuciones clave.
Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, utilizando técnicas de difracción de rayos X, lograron captar imágenes que revelaban la estructura helicoidal del ADN. Imagínate la emoción de ver por primera vez la forma de esta molécula vital. Debió ser un momento épico. Pero, ¿cómo se llegó a descifrar la estructura completa del ADN? ¿Cómo se conectaron todas las piezas? Aquí entran en escena James Watson y Francis Crick, dos jóvenes científicos. Utilizaron los datos de Wilkins y Franklin junto con las reglas de Chargaff. Espera. Reglas de Chargaff, no me suena. ¿De qué se trata eso? Ah, cierto. Erwin Chargaff, un bioquímico austriaco, había descubierto algo peculiar en la composición del ADN. La cantidad de adenina, A, siempre era igual a la de timina, esta B, y la de guanina G siempre era igual a la de citosina. Estas relaciones se conocen como las reglas de Chargaff. Fueron cruciales para que Watson y Crick propusieran su modelo de la doble hélice en 1953. Básicamente indicaban que las bases nitrogenadas no se unen al azar, sino que A siempre se empareja con T y C con C. Ajá, ahora entiendo. Estas reglas fueron la pista clave para entender cómo se unían las piezas de la doble hélice. ¿Y cómo funciona esta doble hélice? ¿Cómo se traduce esta estructura en información que define a un ser vivo? Imagina el ADN como una escalera de caracol. Los lados de la escalera están formados por cadenas de azúcares y fosfatos, y los peldaños están formados por las bases nitrogenadas, A, T e I, C. Entiendo. Y la secuencia de estas bases es como un código que determina las características de un organismo. Exactamente. Es como un lenguaje con un alfabeto de 4 letras, donde cada secuencia de 3 bases, llamada codón, codifica para un aminoácido específico. Y los aminoácidos, como sabes, son los bloques de construcción de las proteínas, las moléculas que hacen casi todo el trabajo en nuestras células. Increíble cómo una estructura tan simple puede contener tanta información. Es como un libro de recetas para la vida, pero siempre es una doble hélice. Mencionaste antes algunas formas alternativas del ADN. Cierto, la forma más común es la doble hélice B, pero existen otras formas, como el ADN, ADN-Z e incluso ADN circular. Estas formas se encuentran en diferentes contextos y pueden tener funciones específicas. Por ejemplo, el ADN se encuentra en estructuras híbridas, ADN-RRN, y el ADN circular es común en bacterias y en las mitocondrias de nuestras células. Es como si el ADN tuviera diferentes disfraces para adaptarse a diferentes situaciones. ¡Qué fascinante! ¿Y qué hay del ADN viral? Ah, sí. No olvidemos el ADN viral, que a veces puede ser monocatenario, es decir, con una sola hebra en lugar de 2. Los virus, aunque no son seres vivos en el sentido estricto, también utilizan el ADN como portador de información genética. ¡Wow! Cada vez me doy cuenta de que el ADN es mucho más complejo de lo que imaginaba. Y hablando de complejidad, ¿cómo se organiza una molécula tan larga dentro del núcleo de una célula? No me imagino una maraña de ADN flotando por ahí. Para nada. Existe un sistema muy ingenioso para eso. El ADN se asocia con unas proteínas llamadas histonas. Actúan como carretes alrededor de los cuales se enrolla el ADN, formando una estructura llamada cromatina. Es como si enrolláramos un hilo larguísimo alrededor de un carrete para que no se enrede. ¡Qué buena idea! Exactamente. Y la cromatina a su vez se empaqueta en diferentes niveles, desde el collar de perlas hasta los cromosomas, esas estructuras que vemos durante la división celular. Increíble. De una simple doble hélice, un complejo sistema de empaquetamiento. El ADN es una maravilla de la organización. Ahora, me pica la curiosidad por su primo, el ARN. ¿Qué nos puedes contar sobre esta otra molécula clave para la vida? El ARN es como un actor multifacético en el teatro celular, listo para asumir diferentes roles. Acompáñame a descubrir sus secretos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. De vuelta en el Deep Dive. Listos para desentrañar los misterios del ARN. El primo dinámico del ADN, ¿verdad que lo hace tan especial? Siempre me lo han presentado como el mensajero, pero presiento que hay mucho más. Tienes toda la razón. El ARN es mucho más que un simple mensajero. Es como un camaleón, adaptándose a diferentes formas y funciones dentro de la célula. Si el ADN es el libro de la vida, el ARN es el que lo lee, lo interpreta y pone en marcha las instrucciones. No, me encanta la analogía. El ADN, el bibliotecario que guarda la información, y el ARN sale al mundo a hacer cosas con ella. Pero ¿en qué se diferencian exactamente? ¿Qué le da esa versatilidad al ARN? Bueno, primero, el ARN usa ribosa en vez de desoxirribosa en su esqueleto de azúcar fosfato. Un cambio pequeño, pero que le da mucha más flexibilidad. Segundo, en lugar de timina, el ARN tiene uracilo, otra base nitrogenada que se empareja con la adenina. Entiendo. Pequeños cambios, grandes consecuencias. Y su estructura también es una doble hélice como el ADN. No, generalmente el ARN es monocatenario, o sea, una sola hebra. Pero ojo, puede plegarse sobre sí mismo, formando estructuras secundarias, como bucles y horquillas, y así, en 3D, puede interactuar con otras moléculas y realizar sus funciones. Origami molecular. Cada pliegue con una función específica. Hablando de funciones, ¿qué roles tiene el ARN en la célula? Mencionaste que era multifacético. Exacto.
Hay varios tipos de ARN, cada uno con su tarea. El ARN mensajero, o ARN, lleva la información genética del ADN al ribosoma, que es la fábrica de proteínas de la célula. Ahí está, el famoso mensajero, llevando las instrucciones para construir proteínas. Y el ARN ribosómico. Recuerdo haber escuchado ese nombre, pero no estoy seguro de qué hace. El ARN, como su nombre lo indica, forma parte de los ribosomas. Es como el andamiaje, la estructura donde se construyen las proteínas. Claro, la maquinaria que traduce las instrucciones del ARN en proteínas. ¿Y qué hay del ARN de transferencia? ¿Cuál es su papel? El ARN se encarga de transportar los aminoácidos, los bloques de las proteínas, hasta el ribosoma. Allí se unen según la secuencia del ARN como un plano de construcción. Un servicio de entrega a domicilio para las proteínas. Cada tipo de ARN con su función específica. Y por último, el ARN nucleolar. El ARN, solo presente en las células eucariotas, participa en la formación de los ribosomas. Es como el capataz que supervisa la construcción de la fábrica de proteínas. Impresionante. Cada tipo de ARN con un rol fundamental en la sinfonía de la vida. ¿Y cómo se conectan todas estas piezas? ¿Cómo fluye la información del ARN a las proteínas? Ahí entra el famoso dogma central de la biología. El ADN, el libro maestro de la célula, se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteínas. Un flujo de información, ADN a ARN a proteína. La base de la vida como la conocemos. Un concepto fundamental, de ADN a ARN proteína. La información fluyendo para crear la increíble diversidad del mundo que nos rodea. Pero este dogma siempre se cumple. No hay excepciones. Bueno, como todo en la ciencia hay excepciones. Algunos virus, por ejemplo, pueden transcribir ARN a ARN, desafiando el flujo tradicional de información. Los retrovirus nos muestran que la naturaleza siempre nos sorprende. Siempre hay sorpresas en el mundo microscópico. Hemos explorado los componentes básicos de la vida, desde los nucleótidos hasta el ARN y el ARN, sus estructuras, funciones e interacciones. Un viaje fascinante, una inmersión profunda en el corazón de la vida. Y esto es solo la punta del iceberg. El estudio de los ácidos nucleicos ha revolucionado la biología y la medicina. Comprender enfermedades, desarrollar nuevos tratamientos, incluso editar genes. Un campo en constante evolución lleno de posibilidades. Un mundo por descubrir, lleno de misterios por resolver. Invito a nuestros oyentes a seguir explorando el mundo de los ácidos nucleicos. La curiosidad es la clave para desentrañar los secretos de la vida. Y no lo olviden, la ciencia es una aventura sin fin. Hasta la próxima en el Deep Dive.